Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial de After Effects presentado por Sami Halawa para la web visualkei.net. En este nuevo tutorial, la primera parte de una serie de tutoriales en los que vamos a tratar las expresiones en After Effects. Las expresiones, miedo. Eso es lo primero que nos enfrentamos todos, que sentimos todos al enfrentarnos a las expresiones en After Effects. Conocer que con código, que no es visual, o por lo menos no directamente visual, podemos animar multitud de elementos, sobre todo aplicándolos al campo de los gráficos animados, sin necesidad de fotogramas clave y sin necesidad de nada manual, simplemente con ecuaciones matemáticas, con relaciones, uniones, operadores, variables y con todo eso. Bueno, con estos tutoriales pretendo explicar de una forma amena los pilares de esta parte de After Effects, de esta herramienta que nos proporciona After Effects y que lo hace muy distinto a otros programas que no permiten expresiones. Pues ciertamente en cuanto profundicemos un poco en ellas, y además no es algo complicado, vamos a ver la facilidad que nos ofrecen a la hora de realizar movimientos, por ejemplo, muy complejos en un tiempo muy limitado, con ecuaciones muy sencillas. Lo eficaces que son las expresiones, pues nos proporcionan, si queremos un movimiento en una circunferencia perfecta, simplemente perfecta, pues está hecha con una ecuación. Y además la total limpieza y disponibilidad que nos dan todas las variables en las expresiones, pues podemos cambiar cualquier valor simplemente cambiando un número. Si no, habría que rehacer toda la expresión si lo animamos con fotogramas clave. Entonces, pues esto, vamos a empezar. He hecho un pequeño vídeo en el que quizás es lo que acabemos haciendo en esta primera parte de los tutoriales. Pues vamos a tratar un poco sobre todo la animación, las partes de las que constan las expresiones y tal, pero me apetecía hacer un pequeño vídeo, es muy sencillito, lo pongo aquí desde el principio, que son unas partículas y en las que la única cosa especial que tiene esto, muy cortito, 12 segundos, es que la animación ha sido totalmente hecha con una expresión, que además vamos a estudiar de aquí al final de esta primera parte de los tutoriales. Lo pongo. Como vemos son partículas muy sencillas, azules, tenemos un cambio de cámara, en realidad está subiendo y vemos el movimiento ondulatorio y cómo se acercan y va, expresiones de After Effects, muy cortito. No vamos a hacer esto, es muy rápido para que lo veamos, pero sobre todo me interesa al principio que veáis ese movimiento. Imaginaos que queréis hacer esto a mano. ¿Cómo os ponéis? Esto está hecho obviamente con una luz emisora, pero ¿cómo os ponéis a hacer esto a mano? Que además no se ve ahora bien, pero está creando una especie de circunferencias con ondulaciones hacia arriba y demás, ya lo estudiaremos. Lo importante es el movimiento, sobre todo, no las partículas. Y fijaos el movimiento sinuoso que vea realizando, pues cómo lo vamos a hacer con expresiones. Es cierto que ya hemos tratado en más tutoriales esto de las expresiones de una forma de pasada. En el de escena nevada vectorial, tridimensional, pues vimos también algunas expresiones. Cuando hemos visto expresiones para hacer los light streaks, aquellos, ¿os acordáis que se utilizaba la expresión wiggle para realizar un movimiento aleatorio? Entonces, pues es esto, básicamente. Mira, aquí tenemos la composición, la he hecho ahora muy rápido, pero para ver el movimiento. Entonces, podéis utilizar cualquier versión de After Effects a partir de las 7, pues no se han incluido demasiados nuevos cambios en esto de las expresiones. Así que voy a crear yo en este caso un nuevo proyecto. Guardo esto. Creamos si vamos a crear una nueva composición, tampoco hace falta. En este caso solo vamos a estudiar un poquito de código. Bueno, pues empezamos con una introducción. Las expresiones en After Effects están basadas en el lenguaje JavaScript, que se utiliza también para las animaciones en el entorno del desarrollo web y demás. Tampoco voy a meter demasiada teoría, solo es eso, que si sabéis JavaScript, pues esto se os va a facilitar mucho. Es un lenguaje JavaScript adaptado a las necesidades que tiene After Effects. Entonces, bueno, vamos a empezar con cosas sencillas que ya hemos ido viendo, pero para ir recapitulando un poco. Vamos a crear un sólido, en este caso hacerlo rojo para que se vea bien. Y lo vamos a hacer, por ejemplo, de 300 por 300. Un cuadrado,
Ok, tenemos aquí, lo voy a hacer un poco más pequeño. Así, está genial. Bueno, pues vamos a empezar viendo distintas cosas de unión. Vamos a duplicar mejor el cuadrado. Vamos a moverlo así un poco para que no estén iguales. Vamos a ir a capa, configuración de sólidos y lo vamos a definir de otro color, por ejemplo azul. Ahora vamos a animar nuestro cuadrado azul, le damos a la P para sacar posición, fotograma clave, nos vamos unos segundillos más adelante y lo ponemos ahí arriba. Entonces, si yo ahora os digo, sin saber nada de expresiones, que hagáis que el cuadradito rojo se mueva igual que el cuadradito azul, lo que no tendríais más que es que copiar la posición de los fotogramas de posición del azul y se los pegáis al cuadrado rojo. Eso sería lo que sería lo más fácil. Sin embargo, nosotros si hacemos eso, voy a hacerlo ahora. Voy a copiar la posición, comando C y se la pegamos a este comando V. Y vemos que ya está ahí detrás, se ve que está detrás. El problema de esto es que si yo ahora cambio la posición del azul en la mitad, por ejemplo, lo subo para arriba y creo una especie así de una parábola muy sencillita, el rojo sigue con la animación de antes y no se actualiza ni tal. Entonces este es el uso básico de las expresiones, que es unir distintos parámetros, unirlos de distintas capas para que estén totalmente sincronizados. Lo que tenemos, voy a retroceder todo esto. Ahora solo se mueve el cuadrado azul. Lo que tenemos también, que seguro que hemos visto muchas veces y utilizado, es esta espiral que tenemos al lado de las capas. Bien, esta espiral para lo que sirve es para relacionar las distintas, la posición y la rotación, las distintas propiedades de las capas, pero una vez que ya está aplicado. Con esto quiero decir que, por ejemplo, si yo pongo el cuadrado rojo ahí más o menos arriba y con la espiral lo junto al sólido azul, lo que voy a conseguir es que el cuadrado rojo se mueva igual que el cuadrado azul, pero se va a mover a partir de la propia posición del sólido rojo. Entonces, si el sólido rojo al principio lo pongo aquí, por detrás, pues se va a mover conjuntamente, pero la posición obviamente no es la misma, pues si no estarían solapados. Esto es lo de las espirales de aquí, es una forma fácil de relacionar sobre todo posición y rotación de capas, pero no nos permite la perfecta sincronización. Si queremos que las posiciones sean exactamente iguales, no nos permite hacer esto. Entonces vamos a hacerlo ahora de otra manera en la que sí va a funcionar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues bueno, vamos a quitar el primario, que se llama, vamos a quitarlo de aquí. Solo se mueve el sólido azul. Entonces en el sólido rojo vamos a darle a P para sacar la posición. Y entonces aquí vemos que tenemos, que ya lo hemos hecho varias veces, el relojito de los fotogramas clave. Si nosotros dejamos apretado el botón Alt y le damos, aparece aquí para la expresión, aparece para editar expresiones. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, vamos a empezar haciendo un poco. ¿Qué queremos nosotros hacer? Pues nosotros queremos que la posición del sólido rojo no sea sino la posición del sólido azul. Queremos que sean iguales. Entonces, para esto, quitamos lo que hay aquí. Entonces, en las expresiones, una cosa a destacar. Las expresiones nosotros editamos solamente y únicamente, exclusivamente, el valor que estamos tratando. En este caso es la posición. Nosotros desde la posición no podemos editar la rotación ni nada. Todo valor que se genera aquí, pues siempre se generan valores, algún tipo de valores numéricos. Este valor va a ser el valor de la posición, en este caso de uno de los dos o de ambos coordenadas de la posición, disculpad. Entonces, si nosotros queremos que la posición sea la posición de este, ¿cómo haríais vosotros? Aquí tenemos una segunda espiral. Si esta espiral la unimos con la posición del sólido azul y quitamos, vemos que ya está totalmente solapado, está perfecto. Entonces, ¿qué está haciendo esto? Estamos definiendo que la posición es discom.layer. Esto es una forma de llamar a las capas. Discom significa en esta composición .layer y entre la layer pones entre comillas el nombre de la capa.
Y luego la propiedad que estás tomando de esta capa, que en este caso está dentro de las transformaciones, y la posición. Bueno, esto tampoco hace falta que os lo aprendáis de memoria, ya con la práctica acabaréis aprendiéndoslo. En este caso simplemente quiero que veáis lo importante que la posición del sólido rojo es la misma que la posición del sólido azul y están unidas por este tipo de llamadas. Entonces nosotros ahora hagamos lo que hagamos al cambio de la posición del sólido azul, vamos a hacerlo parabólico, por ejemplo, como antes, y podemos hacerlo de una forma un poco extraña, así, una especie de S. El del sólido rojo siempre va a ser la misma posición. Pero imaginemos que nosotros queremos que el sólido rojo aparezca un poco por encima, se vea un poco. O cambie directamente. ¿Vosotros cómo haríais para que la posición sea distinta? Pues por ejemplo vamos a empezar utilizando los operadores. Los operadores matemáticos son los operadores que tenemos en las reglas de aritmética básica, como son la adición, sustracción, multiplicación y división, perdonad. Además como módulos y otras que son de otro tipo, pero siguen siendo aritméticas y que nos ayudarán en los pasos siguientes que hablamos. Pero por ejemplo ahora nosotros solo queremos cambiar un poco, que sobresalga un poco. Pues aquí, en la posición, nosotros vamos a definir que esta es la posición del sólido azul, más, por ejemplo, vamos a sumarle 10. ¿Qué pasa? Como vemos, sobresale un poco ya el sólido rojo. Pues, ¿qué hace esto? No hace más que... Es muy importante, sé que ahora parece un poco lioso, pero lo importante es la idea. La posición del sólido azul se le añade 10. Entonces, sea cual sea la posición del sólido azul, si nosotros volvemos a cambiarla y ponerlo algo así, sea cual sea, siempre le va a añadir 10. Y entonces, esto es directamente dependiente de la posición del sólido azul. Y eso es la cosa más fundamental, la sincronización, la unión que tienen, la relación que tienen los valores. Puede ser de distintas capas, puede ser con su misma capa, puede ser con lo que sea. El caso es la relación. Es lo más importante. Entonces vamos a empezar definiendo nuevas relaciones para ir viendo las distintas partes que tienen las expresiones en After Effects. En este caso vamos a empezar utilizando variables y vamos a empezar viendo lo que son los matrices y demás. Lo primero que quiero dejar claro aquí, voy a hacer un poco así de zoom para que se vea bien. Lo primero que quiero dejar aquí claro es que nosotros en valores como la posición son todo valores escalares. Pues hasta un vector, los vectores no son valores vectoriales, pero en este caso vamos a trabajar solo con valores escalares. La posición sería un valor vectorial, pero está formado por los dos componentes del vector, si sabéis un poquillo de matemáticas. Y los componentes del vector siempre son valores escalares. Eso es que si nosotros en la posición, por ejemplo, vamos a quitar la relación, en este caso, vamos a que se vea un poco más aquí, ¿de acuerdo? Ahora no está relacionado, el sólido azul se mueve como quiere. Entonces, supongamos que nosotros en la posición queremos darle un valor. Nosotros nos vamos a la posición tan contentos y dice, pues yo quiero que tenga el valor 55. ¿Qué va a pasar? Nos va a aparecer aquí una pantalla de error que decía el resultado de la expresión debe ser de dimensión 2 y no 1. ¿Por qué? Como muchos seguramente lo podréis estar pensando ahora, 55, ¿qué es 55? ¿El valor X o el valor Y o luego si añadimos el valor Z? 55 en este caso no tiene ningún sentido. Pues son dos componentes y nosotros damos directamente 55. Entonces para esto aparecen los llamados matrices en After Effects Arrays en inglés, en los que definen lo que son los valores. Nosotros vamos a meter dos valores aquí. Por ejemplo, si nosotros queremos que tenga la posición que tiene ahora, no tenemos más que poner, por ejemplo, 140, ponemos una coma y ponemos 479 y cerramos el array. Y esto sí que nos lo va a permitir. Esto siempre cuando tenemos este tipo de arrays, el primer valor en la matriz va a corresponder con el primer valor de nuestra propiedad que estemos editando y el segundo con el segundo. Siempre empiezan por 0 y 1. Por lo tanto, el valor X en este caso sería la posición 0 y la Y sería la posición 1. Siempre recordad 0 y 1. Entonces nosotros aquí ya tenemos definidos y ya podemos ir definiendo las distintas cosas que queremos.
Entonces, por ejemplo, vamos a empezar también tocando un poco lo que son las variables. Vamos a darle aquí para subirlo. Y vamos a hacer una variable que se llame x, y la vamos a definir ahora, y otra variable que se llame y, y la vamos a definir ahora. Las variables, recordad que siempre tienen que estar definidas antes de utilizarlas. Ahora vamos a ver lo que significa eso. Pues nosotros ahora, en vez de 140, aquí vamos a quitar 140, vamos a llamarlo x, y 479 lo vamos a llamar y. Y ahora x, aquí arriba sí que lo vamos a llevar 140, y 479, así. Y tenéis que poner punto y coma detrás de cada uno. Y ahora vuelve a funcionar igual. Esto es bastante fácil de ver cómo se realiza. En el matriz los valores se sustituyen por aquí arriba. Lo que os he dicho de que siempre tienen que estar definidas es que si nosotros, por ejemplo, colocamos esto de x, y que define los dos valores del array, lo vamos a cortar y lo vamos a poner aquí arriba. Y lo vamos a quitar. Tenemos aquí un error. Vamos a verlo. La clase global no tiene ninguna propiedad ni método con el nombre x. Aceptar. ¿Por qué ocurre esto? Porque nosotros cuando se ejecutan por orden de situación en las líneas. Entonces lo primero que le decimos al programa es que queremos que el primer valor sea x y el segundo valor sea y. Pero no existe una posición que se llame x ni una posición que se llame y. Y aunque las tengamos definidas aquí abajo, el programa, al ir en orden, como os he dicho, de arriba a abajo, no va a saber qué valor corresponde a x y qué valor corresponde a y va a dar error. Sin embargo, si nosotros como hemos lo quitamos así y lo ponemos debajo, los espacios en blanco dan igual, aquí sí que va a funcionar. Pues primero definimos que x es un valor, y es otro valor, y luego ya decimos dónde se ubican esos valores. Las variables también pueden estar relacionadas entre sí. Por ejemplo, nosotros podemos poner si x es 140, y, por ejemplo, podemos poner es 300 más, esto es un operador básico, 300 más x. Y esto también funciona. Entonces, ahora la posición y depende del valor x. Pues es 300 más ese valor, o se podría multiplicar o hacer cualquiera de estas. Y vemos que las variables entre ellas se pueden relacionar con operadores. Ahora todo está en función de x, y si x lo variamos, por ejemplo ponemos un x que es 200, vemos cómo cambia también la y, pues en este caso toma el valor de 500. Y esto pues es básicamente lo que son los matrices y todos los valores. Para ir explicando todo un poco mejor, vamos a hacer algo un poquito más grande. Veo yo que es más hacer un proyectito como lo que estaba haciendo yo antes de las partículas, que va a ser bastante más entretenido, ¿no? Entonces vamos a quitar estos dos sólidos y vamos a crear un nuevo sólido. El azul, igual que el que hemos creado antes. Y lo vamos a hacer más pequeño. Bueno, pues yo lo primero que quiero hacer con este sólido, vamos a hacer una animación circular. Queremos hacer que este sólido se anime en círculos. Por ejemplo, en un círculo. ¿Cómo lo haríais a mano esto? Pues iríais cogiendo y con la posición, como hemos visto antes, ir animando, y como hemos hecho siempre con fotogramas clave. Sin embargo, con una ecuación, si sabéis de matemáticas y todo eso, es muy fácil hacer una circunferencia. No vamos a utilizar en este caso la ecuación de la circunferencia, sino funciones trigonométricas, pero va a funcionar más o menos igual. Entonces vamos a ir aquí, le vamos a dar la P y vamos a sacar la posición. Vamos a ir viendo las distintas cosas que podemos hacer. En este caso yo quiero que la X que hemos visto antes la vamos a igualar, y yo quiero que en este caso que la X sea una función trigonométrica en función del tiempo, ¿vale? Entonces tenemos, si queréis ver toda la librería de expresiones y todo que tenemos, tenéis aquí la flechita y aquí tenéis todas para llamar, y todas las llamadas y todas las de matemáticas, todas las funciones matemáticas, de vectores, de cámaras y de capas. Todo lo tenéis aquí bien organizado para utilizarlo.
Y la verdad que al final de tanto utilizarlo, pues acabaréis aprendiéndoslo. Pero de momento podéis utilizarlo aquí. Entonces lo primero que queremos para el X es un seno de un valor. Entonces un seno, si nos vamos a JavaScript Math, aquí podemos encontrar uno que se llama math.seno y entre el seno el valor. Vamos a ponerlo aquí, si pincháis se añadirá. Entonces tenemos que X es el seno de un valor. ¿Qué valor queremos que sea este? Pues este valor lo vamos a llamar time. Tiempo. En este caso tiempo es una palabra, digamos, registrada de After Effects. Pues a una variable no la podemos llamar time. Time siempre significa el tiempo de la composición, siempre medido en segundos, ¿vale? Siempre totalmente medido en segundos. Y vamos a querer hacer también, vamos a multiplicarlo por una cosa que vamos a llamar radio, ahora lo vemos. Y luego vamos a dejarlo así, de momento así. Vamos a definir también el Y, ahora vamos a tocar más, poco a poco, Y. En este caso, en vez del seno, vamos a hacer el coseno. Pues el coseno es igual, ma, punto, y en vez de sin ponéis cos, de coseno. Abrís un paréntesis y volvéis a poner time, el tiempo, lo volvéis a multiplicar por el mismo radio, con el asterisco que se suele poner arriba, lo volvéis a multiplicar por el mismo radio, y ahora ponemos el matriz que hemos aprendido. Abrís un corchete y el primer valor va a corresponder con el X, coma, y el segundo valor con el Y. Muy sencillo, ¿no? Lo quitáis. Y entonces la clase Goblar no tiene ninguna propiedad ni método con el nombre radio. ¿Esto por qué es? Porque nosotros este radio del que hemos hablado antes no lo hemos definido como una variable. Recordad que si radio lo va a utilizar la variable X, radio tiene que estar ya llamado antes en una... Tenemos que haber definido esa variable ya. Entonces radio lo vamos a poner arriba y vamos a poner de radio, vamos a poner como 70, por ejemplo. Y ahora vamos a quitarlo. La clase global no tiene ninguna propiedad ni método con el nombre Y. Eso sabéis por qué ocurre, porque no hemos puesto, estos fallos es bueno ir viéndolos, no hemos puesto los punto y coma, que siempre hay que poner al final. Entonces no se definen las cosas correctamente, pero si ponemos los puntos y coma, estos siempre son olvidables. Esa palabra, son olvidables, pero al final los acabaréis acordando de ellos. Y fijaos que ya tenemos arriba en un pico, si nos vamos arriba de la composición que parece que se ha creado aquí arriba, vemos como el cuadrado hace una especie de animación de circunferencias totalmente continua y que nos hubiese llevado de verdad mucho tiempo hacer la mano y no hubiese quedado tan perfecta como ha quedado ahora. Sé que esto es un poco quizá abstracto, pero... para ir viéndolo siempre es mejor que ejemplos un poco más... Siempre este tipo de ejemplos que tratan varias cosas y varios aspectos pues son más interesantes. Entonces ahora nosotros lo que queremos, que esto siempre tira mucho de la lógica y de tal, nosotros lo que queremos es que la circunferencia esté en el medio. Para eso no tenemos más que más el X, que el X siempre va a ser variable. Vamos a añadirle una constante al X que queremos que lo ubique en la mitad. Para esto no tenemos más que añadir la mitad de para añadirle la mitad del valor de anchura de la composición, ¿cierto, no? Esto lo podríamos añadir a mano, pero hay otra llamada al ancho de la composición que nos va a ser muy útil en este caso. Entonces aquí estamos en X, math, sin y radio. Vamos a sumarle y se llama thisComp, como hemos visto antes. Esta composición ponemos un punto y ahora vamos a llamar a su anchura, que es width, y lo vamos a dividir por 2, pues queremos que se añada la mitad de la anchura. Y vamos a subir aquí arriba, perdonad por... ahí, perdonad. Y vemos que ya pues está el cuadrado en la mitad de la composición dando vueltas. También queremos ubicarlo en el centro de la altura, pues aquí tenemos que proceder de un modo totalmente semejante. Pero en este caso no le podemos añadir el ancho, sino el alto. Entonces thisComp, y lo ponemos en perdonad, así, y lo dividimos por 2. Y vemos como ya está totalmente en el centro y tenemos creada una animación de una circunferencia perfecta. Y si nos vamos a la posición y vamos a mostrar el gráfico de posexpresión, podemos ver la circunferencia ahí creada, una circunferencia perfecta con los senos y los cosenos. Hombre, la razón matemática de por qué ocurre esto, pues es simplemente por la forma de la gráfica de estos
de estas dos funciones trigonométricas. Si tenéis a alguien que sepa matemáticas por ahí, o algún profesor o algo, podéis preguntarle y seguro que os explica por qué, cómo son estas gráficas y cómo ocurre esto. Bueno, lo bueno del radio que tenemos ahora, que hemos definido, es que nosotros ahora cambiando el radio, por ejemplo, vamos a cambiarlo a 120. Ponemos el radio a 120 y el radio se hace bastante más grande, solo con haber cambiado este valor. Esto es una de las ventajas que tienen las variables, pues son totalmente, se pueden variar de una forma muy sencilla y muy rápida. Ahora yo os pregunto, para pensar un poco, si queremos que el cuadrado dé vueltas más rápido, ¿qué valor tenemos que modificar? Lo pensáis un poco y tal. Bueno, os lo digo yo, el valor que tenemos que modificar es el tiempo. Pues aquí el seno siempre está todo en función, veis que aquí todo es en función del tiempo, la posición. Y si nosotros hacemos que el tiempo vaya el doble de rápido, aunque realmente no vaya el doble de rápido, pues va a dar vueltas con el mismo cambio. Entonces vamos a definir una nueva variable que vamos a llamar aquí arriba velocidad. Lo vamos a igualar a, por ejemplo, para ir poniendo un valor, vamos a poner 3, punto y coma. Y aquí en el seno, en el tiempo, vamos a hacer el seno del tiempo, pero el tiempo lo vamos a multiplicar por la velocidad. Y aquí igual, con el coseno, vamos a multiplicar el tiempo por la velocidad. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre aquí? Vemos que ahora, de hecho, va a dar vueltas 3 veces más rápido. ¿Eso es por qué es? Porque ahora, si el tiempo era 2, ahora el tiempo va a ser el triple, que es 6. Por lo tanto, la velocidad siempre va a ser bastante más rápida. Y aquí siempre, espero que lo entendáis, ¿no? Vamos a poner, por ejemplo, para que se vea más claro 2, velocidad 2. En este caso va a ser el seno del doble del tiempo. Si estamos en 2 va a ser el seno de 4. Y entonces el seno de 4 va a llegar antes y vamos a tener el doble de espacio en cada tiempo para que vaya más rápido. Y si esto lo ponemos, por ejemplo, a un 10, pues las vueltas que va a dar van a ser bastante más rápidas. Para que quede un poco así, vamos a poner el desenfoque de movimiento, a ver qué tal. Y vemos cómo el desenfoque de movimiento se puede aplicar también a las expresiones y lo bien que queda. Y ahora si queremos cambiar el radio, pues cambiamos aquí el radio. Lo ponemos en 200 y el radio ya se hace más grande, acorde a nuestras necesidades, de una circunferencia perfecta. Lo vemos, ¿no? Qué bien. Fijaos lo poco que hemos tardado y razonando un poco lo poco que hemos tardado en crear esta animación. Sé que si os lo dan así parece un poco más fácil, pero siempre hay que ir aprendiendo primero con ejemplos y luego ya iréis creando vuestras propias expresiones. Como habéis visto es muy fácil, solo hay que ir definiendo las variables, recordar que siempre tienen que estar definidas antes de ser utilizadas y luego aplicando cada valor dentro de la matriz, que siempre suele ubicarse en el último lugar de la expresión. Hay otra cosa también muy interesante que quizás os hayáis preguntado alguna vez, por lo que voy a crear un nuevo nulo. Ahora os lo explico. Voy a crear un nuevo nulo y este nulo lo voy a llamar control de variables. Lo voy a llamar control de variables. Bien. Si nos vamos al control de efectos, control de variables, vemos que tenemos aquí, si pinchamos con el botón derecho para ver los efectos, quizá uno que no hemos utilizado nunca, que se llama controles de expresión. Que yo, de hecho, antes de saber de expresiones siempre me preguntaba para qué se utilizaba. Los controles de expresión, vamos a coger, por ejemplo, el control de indicador, que es en el que nos interesa. Los controles de expresión son simplemente deslizadores, en este caso, controles, cambios de distintos valores, pero que no cambian ninguna propiedad y que únicamente se utilizan para, como hemos hecho al principio, ¿os acordáis cuando hemos unido la posición del cuadrado azul y el cuadrado rojo? Pues se utilizan básicamente para eso, para en vez de tener que estar cambiando en la expresión los valores, cambiarlos con deslizadores, poder animarlos, incluso esos valores, animar las propias expresiones, cambiar las expresiones en el tiempo, sin necesidad de acudir a la expresión. Entonces lo que hemos visto aquí tenemos de distintos tipos controles de expresión de los distintos valores que puede tomar. Por ejemplo, el control casilla verificación es si toma un valor de 0 o de 1. Control de ángulo es si toma un valor de ángulos que luego se podría pasar a radianes y tal. Entonces, control de expresión tenemos de color si queremos para tomar un color.
Pues aquí tenemos. Entonces esto en realidad no cambia nada en el nulo, porque el nulo no tiene nada, pero nos sirve para controlar los distintos valores. En este caso vamos a duplicar el control de indicador con control D, o comando D si estáis utilizando Macintosh. Y entonces controles de indicador vamos a llamar el primer control de indicador, que esto es lo más útil que hay. Vamos a llamarlo radio. Y el segundo control de indicador vamos a llamarlo velocidad. Velocidad. Con esto lo que queremos hacer es que estos valores de radio y velocidad de aquí, de las variables, se editen con estos. Entonces para esto vamos a poner los valores que tenemos aquí. El radio vamos a ponerlo 200 y la velocidad vamos a ponerla 10, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces aquí en el radio vamos a quitar el valor de 200 que tenemos y para llamar a este no tenemos más que coger el icono espiral y vamos a llevarlo vemos que se funciona incluso entre paneles. Vamos a llevarlo al radio de nuestro control de variables. Lo vamos a llevar. Vemos que aquí se copia, digamos, la ubicación de esto, Discom Layer. Aquí llama a la composición, aquí llama al efecto. El efecto se llama radio y luego al valor deslizador. Lo llama. Y de igual modo vamos a proceder con la velocidad, que con el espiral vemos lo útil. Podéis escribirlo a mano también, pero con esto se hace bastante más rápido y lo llevamos al deslizador. Y ya está. Ahora básicamente tenemos la misma animación que antes. Tenemos la misma animación de antes. La diferencia es que ahora en vez de cambiar los valores aquí, es mucho más cómodo cambiarlos aquí arriba. Entonces si el radio lo queremos hacer más grande, vemos como incluso se actualiza, que esto es algo bastante bueno. Vamos a dejar puesto el candado para que se conmute este y no cambie. Y así podemos cambiar, vemos cómo cambiamos el radio de esto de una forma totalmente a tiempo real y demás. Y esto además es animable, que eso es lo bueno. Y vemos cómo ahora tiene un radio bastante más grande. Incluso la velocidad la podemos cambiar por aquí si queremos más velocidad o menos y de una forma pues muy cómoda. Ciertamente es bastante cómodo para cambiar. Vemos cómo la tenemos aquí. Y para cambiar estas cosas pues es muy cómodo. Y esto, fijaos lo que hemos hecho, esto es como una pequeña máquina, una máquina de crear circunferencias y que se muevan, totalmente creada por nosotros y muy útil, la verdad. Bueno, pero ahora yo os propongo, ya que sabemos esto, os propongo hacer algo un poquito más complejo, como este que os he enseñado al principio. Pues en este no es solo circunferencias, sino que además va moviéndose para arriba y para abajo de una forma sinoidal y va subiendo para arriba y con cierta velocidad y todo va animándose. Y vemos como ahí, qué bien. Entonces esto es para hacer algo un poquito más complejo, que es con lo que voy a acabar este tutorial. No voy a meter más para que sea más entretenido. Lo vamos a hacer con este cuadrado de momento. Ahora recordad que estamos viendo de frente, ¿no? Entonces vamos a hacer la escena tridimensional. Con lo que yo quiero hacer es el cuadrado este que tenemos aquí, voy a hacerlo tridimensional. Entonces, ¿qué conseguimos así? Que la posición tenga un valor más, por lo que tanto al matriz hay que añadirle un tercer valor. En este caso va a llamarse Z, lo vamos a llamar Z. Y para que no nos dé error, siempre es recomendable ir definiendo esa variable con lo que sea. Voy a ponerle, por ejemplo, un 20 de Z para ir ubicándonos. Y aquí le añadimos X, Y y ahora añadimos una nueva coma y la Z, que correspondería al tercer valor. Lo vemos, ¿no? Este valor corresponde al tercer valor de la Z. Está todo bien definido, ¿de acuerdo? Entonces lo tenemos así. Perdonad. Y lo quitamos. Y ya así está. Vamos a ver un poco. Me gustaría ver vamos a poner dos vistas. Pues esto está bien para ver. Esta tenemos una vista superior y una vista de frente. Como vemos en la vista superior, la que tenemos aquí a la izquierda, el valor Z no cambia nada. Entonces nosotros ahora voy a hacer un pequeño cambio de algunas propiedades, porque yo creo que quiero que esta circunferencia, en vez de hacerse en el eje XY, en el plano XY, salga en el plano XZ. Y digamos que la altura permanezca igual, como sería una circunferencia puesta sobre un plano, sobre una mesa.
Eso es más o menos lo que yo quiero. Entonces lo que voy a hacer para esto va a ser simplemente vamos a cambiar un poco los valores de una forma distinta. Vamos a renombrar el Z que tenemos ahora, lo voy a llamar Y y el Y lo voy a llamar Z. A ver qué pasa. Vemos ahora que los hemos cambiado. Y ahora lo que pasa, no sé si lo podéis observar desde aquí arriba, que se ha creado la circunferencia en el plano XZ. Esto es una cosa un poco compleja lo que estamos haciendo. Bueno, tampoco demasiado, pero que hay que entenderlo. Quiero que os hagáis la idea de lo que está pasando. La circunferencia ahora está puesta sobre el plano XZ, porque simplemente hemos renombrado los valores. El que aquí abajo antes era Y, lo hemos cambiado por Z. Y entonces ahora ha cambiado de plano. Si queremos que esté en el centro, pues tenemos que hacer lo mismo que antes. La diferencia es que aquí no hay que sumar nada. ¿Os acordáis que antes hemos sumado la mitad de la altura para que se centrase la circunferencia? Pues ahora simplemente vamos a quitar esto que hemos añadido. Y vamos a así. Ahora va a estar un poco más centrada. Vemos que no perfectamente, pero sí que va a estar ahí. Bien centrada en el medio del eje Z. Y de igual modo, si queremos que esté en el medio de la Y, pues aquí le podemos añadir lo que acabamos de borrar. Queremos que la Y sea la mitad de la altura para que esté en el medio. Y esto se consigue, pues, discomp, como habéis visto antes, .g, y lo dividimos entre 2. La clase global no tiene ninguno, ¿por qué? La clase global, perdonad, no tiene ninguna propiedad. Discomp, que perdonad que he tenido un fallo. Estos fallos siempre tocan un poco la moral. Discomp, que luego te puedes matar buscando los fallos. Vemos, ya lo tenemos. Y ahora está totalmente en el centro. Vamos a volver a poner una vista. Y vamos a poner en este caso la vista personalizada 1, que es una vista un poco de perfil. Para que vemos cómo tenemos ahora la circunferencia ahí. La estamos viendo desde una cámara distinta, desde un lado. Y vemos cómo está ahí perfecto. Bien. Entonces nosotros queremos ahora que esto tenga las distintas imperfecciones que hemos visto antes. Pues el movimiento es parecido, pero vemos que este va subiendo y bajando. Y además luego ya veremos cómo generalmente va subiendo hacia arriba. Esto es fácil de realizar. En este caso la Y vamos a tener que añadirle también una expresión trigonométrica, que son las más útiles en esto. Y entonces vamos a añadirle, por ejemplo, el seno. Vamos a añadirle el seno del tiempo. Ahora lo vamos a ver. Entonces ponemos ma.seno del tiempo. Y esto lo dejamos así, lo multiplicamos. Bueno, en este caso no es por el radio, porque ahora vamos a ver los valores que vamos a necesitar aquí. Pero para ir viéndolos en el principio, y le vamos a sumar esto. Vamos a ver, quiero que veáis lo que pasa ahora. Si lo vemos de frente. Superior, no, perdonad. De frente. Aquí lo que ha ocurrido es que ligeramente, no sé si veréis que ha subido y ha bajado. Eso es porque es un cambio muy, muy ligero. Porque el seno en realidad es solo el valor de 1. Entonces este es un cambio muy ligero. Vamos a multiplicarlo por el radio si queremos ver más. Aunque luego ya veremos que lo vamos a llamar de otra forma. Eso es porque recordad que el seno siempre va, si no lo multiplicamos por algo, el seno va entre valores de -1 y 1. Y por lo que lo multiplicamos hace los extremos. Si multiplicamos por 5, entonces los máximos valores van a ser -5 y 5. Entonces esto es lo que nos va a ayudar. En este caso, si lo multiplicamos por otro valor, pues ya va a ocurrir aquí. Que esto es lo que os quería yo enseñar antes. Lo que va a ocurrir aquí, que como los valores van a ser muy grandes, va a hacer esta especie de... que también queda bastante bonito, lo voy a poner desde un lado. Hace una expresión de movimiento un tanto extraño, que sube y que baja y que sube y que baja. Lo podéis ver, ¿no? Pero tampoco... Esto es más o menos lo que hace que el valor sea tan grande. Nosotros no necesitamos que sea tan grande este radio, y sobre todo lo que más necesitamos ahora es que el tiempo, aquí sí que haya bastante más velocidad, y en este caso lo voy a multiplicar por la propia velocidad. Aquí estamos ajustando la expresión.
Y entonces esto es lo que yo quería enseñar antes, que esto es lo que a mí me interesa de frente, que lo que conseguimos es que la circunferencia que hemos hecho se gire para la derecha. Ahora vamos a arreglar esto. Esto es porque los valores son todavía demasiado grandes. Ahora cuando lo vayamos haciendo lo vais a entender bien. La frecuencia vamos a añadirle, en vez de una velocidad, vamos a añadirle una frecuencia. Yo quiero que sea una frecuencia mayor que la velocidad que tenemos. Voy a añadirle, por ejemplo, un 30. Y entonces quiero que veamos ahora cómo va quedando. Vemos cómo ahora va quedando bastante más amplio. Entonces con esto deducimos que esto por lo que lo estamos multiplicando no hace la altitud. Si nosotros le ponemos un 20, vemos cómo ahora hace que los cambios, esto sería la frecuencia de ondulaciones que hay. Perfecto, ¿no? Sigue siendo la velocidad, pero en este caso lo vamos a llamar de otra forma. Vamos a definirlo aquí arriba. Ahora lo vamos a entender, no os preocupéis. Lo vamos a llamar frecuencia. Lo vamos a llamar la frecuencia y lo vamos a igualar, en este caso. Vamos a crear, perdonad, antes que nada, vamos a igualarlo a lo que tenemos aquí, que es por ejemplo un 20. Y aquí el 20 lo vamos a llamar Estáis entendiendo lo que estamos haciendo, ¿no? La frecuencia la hemos puesto aquí, en vez de poner 20 ponemos frecuencia, que es lo que hemos hecho antes. La frecuencia, esta frecuencia de aquí, la tenemos multiplicando al tiempo como sería la otra velocidad. Digamos que esta es una velocidad aparte, no nos interesa que sea la misma velocidad. Y ahora vamos a crear aquí un nuevo... Creamos un nuevo control de expresión, de indicador. Perdonad, lo tenemos que añadir aquí en el nulo. Donde tenemos las expresiones. Efectos, aquí lo tenemos. Y creamos un control de expresión, creamos un indicador. Pero porque porque lo estamos creando en el sólido. Vale. Perdonad. Se lo tenemos que crear al nulo. Dentro del nudo este vamos a desbloquearlo aquí. Y vamos aquí a crear un control de expresión de indicador. Ahora sí. Y este le vamos a llamar frecuencia. Frecuencia. Perfecto. Y ahora esta frecuencia vamos a realizar, igual que hemos hecho antes, la vamos a poner en 20 para que no nos haga cosas raras. Y vamos a directamente unirlas. Ahora voy a ir un poco más rápido, pues el proceso es básicamente el mismo. Y ahora volvemos a tener, si seleccionáis para ver, volvemos a tener lo mismo. Y esta frecuencia hace los movimientos. Ahora queremos que las subidas y bajadas sean menores. Por eso el radio tampoco puede ser el mismo. Y para que el radio no sea el mismo, pues vamos a definir un nuevo radio, que en este caso lo vamos a llamar amplitud. Y lo vamos a definir como un radio de, por ejemplo, 50 es demasiado, 30 a lo mejor. Y aquí el radio este lo llamamos amplitud. Estáis entendiendo lo que hacemos, ¿no? Amplitud. Hemos cambiado el radio este, pues queremos, igual que la velocidad la hemos llamado frecuencia y hemos hecho otra, el radio lo hemos llamado amplitud. Y lo hemos definido aquí arriba. Y además vamos a, aquí en nuestro control de efecto, lo vamos a llamar controles de expresión, control de indicador. No, esto que no. Perdonad. Dentro de nuestro nulo aquí, creamos un nuevo control de expresión, así, y lo llamamos la amplitud, esta de la que hemos hablado antes, para poder ajustar todos los parámetros de una forma buena. Quitamos el 30 y lo unimos a nuestra amplitud del deslizador. Y ya lo tenemos. Ya podemos ir variando todos nuestros valores. Vemos la amplitud, en este caso tenemos un 0, vamos a poner un 20. Y entonces la amplitud ya empieza a tener así, es algo más ondeable. Si queréis ver el resultado que estamos obteniendo, siempre podéis ir a la vista personalizada. Y estamos creando una especie de circunferencia, pero que tiene altos y bajos. Y esto es lo que he creado antes. Y este movimiento es el que hace que al principio, no sé si lo veréis, al principio haga estos movimientos para arriba y para abajo. Luego os voy a enseñar cómo funciona todo esto. Y entonces fijaos, esta compleja, porque la verdad el movimiento es bastante complejo, la compleja animación que acabamos de crear. Vamos a ver un poco cómo, a recapitular un poco. Aquí tenemos todos los valores. El radio va a definir el radio de la circunferencia grande en el plano XZ.
Entonces si lo hacemos más grande, pues el radio, que es este radio además, va a ser más grande. La velocidad es la velocidad con la que da vueltas nuestro círculo alrededor, con la que recorre el trazado. La frecuencia hace el número de montañitas que tiene, si las podemos llamar montañitas, que tiene nuestro recorrido. Por lo tanto yo voy a poner por ejemplo un 40, lo voy a duplicar. Y ahora vemos que tiene el doble de montañitas. Esto es útil para determinar luego las veces que queremos que suba y baje en nuestra forma senoidal. Y la amplitud van a ser la altura de estas pequeñas montañitas. Si queremos que sean más o menos, podemos exagerarlo un poco más y ponerle 40 y a ver qué tipo de montañitas salen. Vemos que ahora las montañitas están más remarcadas. Sin embargo, a mí no me interesa que estén así. Y dentro de la propia expresión, lo que hemos ido viendo, tenemos aquí, podéis crear más espacios si os molesta que esté todo tan junto. Aquí tenemos definidos la circunferencia que hemos creado al principio con un seno, el tiempo por la velocidad. La velocidad es lo que hace el tiempo, por lo que multiplica el tiempo. Digamos que es como un segundo tiempo, si va más rápido, más deprisa. Lo multiplicamos por el radio, que esto es lo que... Recordad que el seno siempre va entre menos 1 y 1, y el radio hace que vaya, por ejemplo, entre menos 30 y más 30. Determina los mínimos y máximos valores. Y luego le hemos añadido la mitad del ancho, para que se centre en el medio. En el z, que es la profundidad, le hemos hecho el coseno del mismo tiempo por la velocidad y por el mismo radio para que se cree una circunferencia igual. Si estos los hacemos distintos, se creará una elipse, sobre todo. Algo más tirando a una elipse. Y la y, que es la altura, que es lo que hemos hecho estas montañitas, si os acordáis. Lo hemos multiplicado por un seno. Digamos que es la función... Y además aquí sí que se ve bastante bien, pues la gráfica de un seno tiene esta forma. Imaginaos, si la cortáis y lo ponéis en un plano, pues va a tener esta forma. Y entonces si la frecuencia va a hacer, digamos, lo estirados que estén o lo juntos que estén estas montañitas. En este caso, si están más juntas, pues van a caber más en la misma circunferencia, y la amplitud va a ser la altura, que es lo que os he dicho de los valores máximos y mínimos. Y le hemos añadido discount height para que esté en la mitad de la composición en la altura y no se quede abajo. ¿De acuerdo? Pues más o menos lo tenemos aquí. Pero ahora la última cosa que queda, que es lo que quizá hay que tener un poco más de perspicacia para sacarlo, es nosotros vemos que en este caso no está como tenemos en el After Effects dando vueltas, no está en la misma circunferencia, por lo menos no está así, aunque no se note. Vemos cómo va subiendo poco a poco, va haciendo como una especie de muelle, vemos cómo sube poco a poco en este plano aéreo y va subiendo, sube. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues ahora lo único que tenemos que tocar es el valor y, y esto sí que ya os he dicho que hay que tener un poquito más de mano ahí. Entonces vamos a es que os lo quiero enseñar de una forma fácil. La única cosa que cambia con el tiempo es el propio tiempo. Entonces nosotros queremos que a esta forma que tenemos aquí se le vaya añadiendo algo continuamente de una forma paralela. Ahora lo vamos a ver. Esto hay que entenderlo. A lo mejor se os ocurra a vosotros de otra manera, pero a mí esta me parece buena. Que es, vamos a restarle en este caso. Ahora vemos por qué. El tiempo, que lo vamos a multiplicar por una constante. Por ejemplo, en este caso yo quiero un 44. ¿Qué va a pasar? Que se crea esta forma, que era lo que yo quería. Es esta especie de... A ver si lo podemos ver desde aquí. Cómo va subiendo para arriba. Esto es lo que yo quería que se crease. ¿Por qué va haciendo esto? Pues nosotros tenemos la circunferencia, y entonces a la circunferencia se le va añadiendo poco a poco una constante que es el tiempo. Si os imagináis la gráfica, es una gráfica que es totalmente una línea recta, una pendiente, ¿no? Y entonces esa se va añadiendo continuamente y de una forma paralela al movimiento que tenemos antes. Si nosotros quitamos el seno y lo de las montañitas que hemos hecho antes, lo único que ocurriría que sería una espiral totalmente perfecta. Esto es para añadirle un poco más de gracia al asunto, pero que es bastante perfecto, y si nosotros lo vemos desde desde el frente, se va a ver bastante bien. De hecho
creo que va a ser mejor. De momento voy a quitar esta parte de Math Sign y todo lo que tenemos hasta aquí. Lo que hace que sube y que baje lo voy a cortar y me lo voy a dejar en el portapapeles para que se quede ahí. Y quiero que veáis lo que pasa si no está esto, porque lo hace. Es simplemente una, así se ve más sencillo, ¿no? Perdonad. Una espiral para arriba. Esta animación es muy importante. Pues un círculo, si tenemos una circunferencia que se va completando y digamos, imaginaos que va subiendo 1 metro cada segundo va subiendo 1 metro, entonces va completando la circunferencia a la vez que va subiendo. Y esto es así como se crean este tipo de espirales. Si nosotros lo único que hacemos añadiendo lo que tengo en el portapapeles ahora, esa forma senoidal, es cambiar un poco esta forma de la que se va moviendo para arriba y para abajo un poco, pero el movimiento para arriba sigue siendo el mismo. Entonces lo voy a volver a dejar aquí. Lo sumamos y ahora la circunferencia es la misma. Lo vamos a ver si yo me voy. La circunferencia es la misma, pero la diferencia es que va haciendo las subidas y bajadas de seno, del seno pues continuamente. Como os voy a dejar en visualkey.net este proyecto, pues no os preocupéis si no lo entendéis, que le vais a... Vemos que tenéis aquí todo, le vais a poder echar pues una ojeada. Y entonces básicamente esto es lo que tenemos. Podríamos incluso llamar a esto la velocidad de altura, porque esto por lo que multiplicamos el tiempo, lo vemos el time por 44, es la velocidad de altura. Entonces vamos a crear una nueva variable y lo dejo aquí. Y lo voy a llamar velocidad alt. Velocidad altura y le poner un 44 de momento. Aquí en el time le voy a poner velocidad altura. ¿De acuerdo? Todo bien. Y ahora simplemente nos vamos aquí al nulo, que es nuestro control de efectos, y creamos el último control de expresión, que es un control de indicador. Y el deslizador lo vamos a poner a 44 en este caso. Y aquí la velocidad de altura la seleccionamos, quitamos el valor y con el icono espiral muy claramente lo llevamos al control de indicador. Y ya lo tenemos, y aquí ya podemos controlar la velocidad con la que sube para arriba. Digamos lo alargada o no alargada que está nuestra espiral. Y esto es más o menos lo que queremos. Luego ya no tenéis más. Si queréis ver el tutorial de Lightstrix, podéis aplicarle todo esto a una luz y luego seguir el tutorial para que se cree un Lightstrix de esta manera. No, o como las partículas que he hecho yo, que es algo muy sencillo y que ya tengo muchos tutoriales de eso. Entonces con esto dejo todo resumido. Vamos a hacer una pequeña síntesis. Las expresiones en After Effects están basadas en un lenguaje JavaScript que se utiliza sobre todo para la animación en páginas web. Las variables que se toman en... Bueno, antes que nada las variables, las expresiones que se le dan a cierta magnitud, como es la posición, aunque sean vectoriales, como os he dicho siempre escalares, solo afectan a eso. Pues en este caso todo lo que afecta es a la posición. Jamás desde, por ejemplo, la posición podemos afectar a la transparencia, por ejemplo. Las variables siempre tienen que estar definidas antes de ser utilizadas. Vemos como primero aquí tenemos el radio, la frecuencia y todo eso, y luego los hemos usado bajo ellos, tras haberlos definido. Esto es una parte muy importante, es fundamental primero definirlos y luego utilizarlos. Cuando los valores siempre se meten en matrices, el primer valor, que es el 0, corresponde, como el X, corresponde con el primer valor de la posición o de lo que sea, la rotación o de lo que sea. Siempre se separan por comas, el segundo es el segundo y el tercero es el tercero. Siempre es 0, 1, 2, se llaman así. Y se suele colocar este matriz, se suele colocar al final. Recordad que con la espiral se unen, digamos que se crea la dirección, como sería una dirección web, de dónde está ubicado el que estamos uniendo. Por ejemplo, el radio, gracias a esto, se copia la dirección en la que está este radio de aquí con este deslizador, para no tener que escribirla nosotros a mano. ¿Y qué más? Pues se pueden utilizar los operadores básicos, como hemos usado una resta, hemos utilizado sumas también, hemos utilizado multiplicaciones, divisiones, se puede utilizar todo lo que se quiera. Y como vemos es una forma muy sencilla, bueno, sencilla, más diría yo simple, de crear animaciones, que esto a mano sería mucho más complejo de lo que hemos hecho ahora.
Y lo último que quería decir, que este tutorial ya sé que se va complicando un poco los materiales en los que estamos tratando, pero espero que la sencillez de mi explicación siga ahí vigente. Si tenéis cualquier duda de este, recordad que tenéis el foro de visualkey.net, ahí podéis preguntar todas vuestras dudas en expresiones, en After Effects o en lo que queráis. Tenéis para descargar este proyecto por si queréis copiar la composición, copiar la expresión que hemos escrito ahora. Y de verdad que voy a seguir con esta tanda de tutoriales de expresiones, no ahora quizá tan juntos, para que vayáis estudiando poco a poco. Tenéis muchos recursos, es muy útil sobre todo la ayuda. Tenéis aquí ayuda, referencias de expresión en After Effects, para poder ver la ayuda que os da After Effects en vuestras expresiones, los conceptos básicos. Tenéis aquí todo y además bastante bien explicado con todo en direcciones web y demás, muy útil. Y pues todo eso, espero que os haya gustado el tutorial. Ya seguiremos, si queréis más tutoriales, blogs sobre efectos visuales, motion graphics y todo cine, todo lo que tenemos. Los visual contests, los concursos que tenemos en visualkey.net, en los que ya vamos por la tercera edición, vamos a crear la cuarta ya. Si queréis los tutoriales de After Effects, Cinema 4D, como he dicho ya, y todo esto, ver mi propio perfil y demás, pues id a visualkey.net, visualkey.net. Un saludo de Sami Halawa, como digo siempre, y hasta la próxima. Hasta luego.